Muy buenos días, el día de hoy voy a hablar acerca de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es el estrechamiento de la válvula aórtica, lo que va a impedir su apertura normal en sístole, dificultando la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. La causa más común es la calcificada degenerativa que se da en los adultos mayores. Como segunda tenemos a la válvula bicúspide, que es congénita por solamente tener dos valvas y esta se deteriora precozmente y se da en jóvenes. La fiebre reumática por una infección previa. La miocardiopatía hipertrófica, aquí no hay daño en la válvula, pero la hipertrofia va a simular a una estenosis aórtica, y el síndrome de Williams, que va a generar una estenosis aórtica. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Tenemos que el problema está en la estenosis aórtica. Entonces va a generar esto una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esto va a aumentar la poscarga, y recordemos que la poscarga es la fuerza que tiene que generar el ventrículo izquierdo para poder vencer la resistencia. Entonces, si aumenta la poscarga, hay mucha más resistencia para inyectar la sangre, entonces va a disminuir el volumen sistólico, y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, y si disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. Entonces, el corazón va a intentar compensar aumentando la frecuencia cardíaca, pero no lo va a lograr porque hay una estenosis en la válvula aórtica. También tenemos que va a aumentar la presión sistólica del ventrículo izquierdo, porque el corazón intentará hacer mucha más fuerza para inyectar la sangre, y como una adaptación se va a generar la hipertrofia ventricular. Y esto va a aumentar el consumo en el miocardio. Y si aumenta el consumo en el miocardio, aumenta la isquemia miocárdica. Ahorita vamos a ver por qué. También tenemos que va a aumentar el tiempo de eyección en el ventrículo izquierdo, porque va a ser mucho más difícil el paso del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y esto va a aumentar el consumo de oxígeno y también va a disminuir el tiempo de diástole. Todo eso también va a conllevar a una isquemia miocárdica. También tenemos el aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, donde tenemos que se va a dar por la hipertrofia. Entonces la aurícula va a tener que contraerse con mucha más fuerza para vencer esa presión. Entonces esto va a generar una congestión retrógrada. Entonces va a aumentar la presión en las venas pulmonares, porque va a ser mucho más difícil el paso de sangre, y en los capilares. Si hay una congestión en los capilares pulmonares, el pulmón no se va a poder distender adecuadamente, o sea, va a estar un poco más rígido de lo normal, y esto puede generar lo que es la disnea. También tenemos que va a disminuir la presión aórtica. Como sabemos, no va a llegar la cantidad de sangre suficiente a la aorta y no va a poder perfundir adecuadamente los órganos. Uno de ellos que se va a ver afectado es el cerebro, lo que va a dar la síncope. También tenemos que se va a ver afectado el corazón, porque el corazón se irriga en diástole. Si hay una disminución del tiempo diastólico, y además de que no llega la cantidad suficientemente de sangre, pues va a haber menos aporte de oxígeno en el miocardio, y lo que va a llevar a una isquemia miocárdica. Y esto va a generar la angina. Y si integramos todo, al final va a terminar en una insuficiencia del ventrículo izquierdo. En el examen físico se va a poder observar una triada clásica con las iniciales SAT, S de síncope, A de angina y D de disnea. El síncope se va a dar por una disminución del gasto cardíaco y por ende menos perfusión cerebral. La angina se va a dar por un aumento del consumo de oxígeno pero menos aporte, y la disnea se va a dar por una congestión pulmonar, lo cual va a hacer difícil la distensibilidad del pulmón para la respiración. En la auscultación se va a poder escuchar el soplo sistólico creciente y decreciente. Este se va a localizar entre el primer ruido y segundo ruido cardíaco. Recordemos que el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica. Este va a tener una forma creciente porque al comienzo de la sístole el flujo va a aumentar, pero por la estenosis aórtica va a disminuir el flujo. Por eso tiene esta forma. También va a aparecer un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, porque va a haber un retraso en el cierre de la válvula aórtica. En las alteraciones del EKG, como principal signo se va a observar a la hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde se va a evidenciar elevación de la onda R en B5 y B6 y disminución de la onda S profunda en B1 y B2. También se va a poder ver el patrón de sobrecarga o strain, donde se va a poder ver una onda T negativa en B5 y B6.